Hola Carlos y bienvenido a Café Librería. Bueno, ¿qué tal, David? Gracias por invitarme a charlar un poco. A ti por venir, es un placer. Para empezar, queríamos que nos hablaras un poquito de Héroes de Papel y del Soñador de Providence, tu ensayo publicado con ellos. Pues, a ver, ¿qué cuento? Bueno, es El Soñador de Providence. Es un ensayo, efectivamente, publicado con Héroes de Papel sobre la obra de Lovecraft y su influencia y su peso, digamos, en el mundo del videojuego. Vio la luz, pues, hace ya un par de años, pues fue en marzo de 2018 y desde entonces va dando vueltas. Y la verdad es que es como una especie de. Esto siempre suena como muy tópico, ¿no? Pero es como una especie de sueño cumplido, pero porque yo ya en la facultad, hace ya bastantes años, en la facultad ya intenté empezar a poner en pie un ensayo sobre Lovecraft, con la idea de publicar un futuro libro sobre Lovecraft y los videojuegos, pero que obviamente, pues con 19, 20 años que empecé la tarea, a las varias semanas de agobios y de no ser capaz de avanzar ni tener ni idea de nada, ahí quedó. Y unos cuantos años después, pues pude retomar la idea con Héroes de Papel, que además pues me hizo ilusión también porque bueno, son de Sevilla, que es de donde soy yo, los conozco a ellos. Isaac ha sido profesor, que es uno de los editores, ha sido profesor en mi facultad, aunque no me dio clase a mí, pero ha sido profesor ahí, entonces también bueno, me hizo ilusión. Y sobre todo ser también parte de esa primera tanda más o menos, entre comillas, de autores y autoras que publicaron Héroes de Papel, que era guay, porque era como un reconocimiento también, ¿no? En que se me acercasen a mí más allá de la amistad y que podamos tener entre nosotros y que me ofreciesen escribir con ellos un libro, aunque no fuese inicialmente este. Bueno, y dinos un par de ejemplos de esta influencia de Lovecraft en los videojuegos. Un par de ejemplos, ¿te refieres así a como a juegos específicamente basados Lo que en ellos? quieras, o sí, lo que quieras, o juegos, o no sé, o comportamientos que se repiten en algunos juegos, no sé. Sí, claro, lo peculiar que tiene la figura de Lovecraft en el mundo de los videojuegos es que ha sido como los zombies y las guerras en Oriente Medio prácticamente, ha sido terreno fértil para que cualquiera haga un juego sobre Lovecraft o basado más o menos en ello, porque tiene una mitología, tiene una visión del mundo tan peculiar y tan que ha trascendido tanto que prácticamente a cualquier persona que le ponga por delante un Cthulhu y unos libros escritos con sangre y encuadernados en piel humana ya lo va a reconocer, le da un marco, digamos, estético muy reconocible. Entonces hay miles de ejemplos. De lo que yo hablo en el libro precisamente es de intentar separar esos ejemplos que son como de trasladar directamente algo, un relato o lo que sea, a autores que consiguen sacar un poco ese fondo y esa filosofía del autor, ¿no? Entonces, un poco las dos caras de la moneda pueden ser Eternal Darkness, por ejemplo, que es un juego de GameCube, que es Ujú. un rara avis dentro de la consola porque era un juego de terror y bastante maduro para una consola muy familiar de Nintendo, aunque tuviese por ahí algunos Resident Evil y tal. Y es un juego que, digamos, construye una historia puramente lovecraftiana, sin hacer ni una sola mención real a Lovecraft ni a sus criaturas. Ninguno de los nombres es referente, no contaban con los derechos ni nada por el estilo, pero digamos que son capaces de hacer ese proceso de sublimación y de sacar las tripas a la literatura de Lovecraft y trasladarlas a otro tipo de historia y de ambientes. Y lo hacen bastante bien. Y luego, por ejemplo, hay ciertos juegos que a priori no tienen nada que ver con Lovecraft, pero que se quedan con ese fondo de horror cósmico, ¿no? De no somos nadie, somos una mota de polvo en la inmensidad y hagamos lo que hagamos, la humanidad está abocada al fracaso frente a este destino que no es un destino, sino es el azar. Y en ese sentido, en el libro me gusta hablar siempre de un juego que se llama Everybody's Gone to the Rapture. Es un juego que a priori no es de terror, no está relacionado para nada con Lovecraft, pero que sí habla, aún es una especie de Solaris, ¿no? Sí habla de una entidad que viene de más allá de las estrellas, que es pura energía eléctrica, y se transmite a través de las ondas electromagnéticas y de los cables de teléfono. Y provoca, como sucede en el color surgido del espacio, provoca enfermedades a la gente en un pequeño pueblo en Inglaterra, simplemente porque es algo de más allá de la Tierra, es un ser extraterrestre que su forma de relacionarse con los humanos no es como la que tenemos entre nosotros, ¿no? Que es algo que la ciencia ficción siempre se ha movido mucho
entre encontrarte a una alienígena a 3 galaxias de distancia y que hable inglés o se comunique contigo sin problemas, o no, como hace Solaris, ¿no? Este planeta que se comunica con los humanos a través de torturarles con el pasado y con estos recuerdos, que es casi una tortura, no una comunicación, pero es la única forma que tiene. Pues aquí pasa algo parecido. Estas ondas electromagnéticas provocan enfermedades como cáncer, hace desaparecer a la gente. Entonces tú tienes que investigar en ese pueblo vacío qué ha sucedido, ¿no? Es como una especie de mezcla entre Solaris y el color caído del espacio de Lovecraft, que como, vale, si una entidad extraterrestre es electricidad que va por los cables de teléfono, es puro horror cósmico. En plan, igual me da una enfermedad solo porque ha caído, hemos tenido la mala de que haya caído aquí en mitad de nuestra campiña inglesa, ¿no? Sí, pues mira, los dos me suenan, de hecho, pero conozco más Eternal Darkness, supongo, porque es un juego así Muy de más de culto, culto y sí. más sonado, ¿no? Y el segundo sí que lo tenía fichadillo, pero no sabía que era tan interesante, la verdad. Muy guay, muy guay. Es de estos walking simulators, ¿no? De hecho, Ujú. por un estudio inglés que se llama The Chinese Room, que el que lleva el estudio, digamos, es un profesor de la universidad, literalmente. Él tiene una tesis doctoral en narrativa y videojuegos en primera persona. Y todo, han hecho un juego que se llama Dear Esther también, hicieron uno de los DLCs de Amnesia. Siempre han jugado con eso, a medio camino entre medio del terror y la narrativa es un poco fuera de lo que era mainstream en su día. Claro que ahora es bastante mainstream hacer juegos de andar solo, como dice mucha gente, ¿no? Pero Sí, claro, sí, sí, hace sí. 10 años no lo era tanto. Bueno, de todas formas sigue habiendo juegos de andar y juegos de andar, muy distintos entre sí, Claro. ¿no? Y que, como tú decías, que muchos son muy profundos, ¿no? Por ejemplo, este que tú has planteado, pues está guay, está muy bien. Bueno, hablemos de algo un poquito más esperanzador, ¿no? Por el nombre, parece un poquito más esperanzador. Una de tus obras de ficción, La venta del lucero. Bueno, me parece más esperanzador, pero igual no tanto. Sí, La venta del lucero es mi primera novela corta, que bueno, es muy corta, para ser una novela corta es casi un relato largo, que surgió a raíz de una antología en la que intenté participar, que no aceptaron el relato, y luego, bueno, pues estuve unos cuantos meses dándole vueltas y rehaciéndolo. Y de nuevo también este medio orgullo, ¿no? Porque está publicada con Ridac, que es una editorial muy pequeñita y muy nueva. De hecho, cumplen un año, acaban de cumplir un año o lo cumplen dentro de poco, de Sevilla. También surge de mi facultad, gente que lo lleva, han sido profesores en mi facultad y son amigos míos personales de allí. Y aunque al principio empezó como solo centrada en ensayo y juegos de rol, querían meterse en ficción, pero querían meterse en ficción con novelas como tradicionalmente podemos entender, ¿no? Novelas de longitud media larga y no se planteaban las novelas cortas. Y fue hablando conmigo durante mucho tiempo, diciéndoles que, bueno, pues que había casos de muchas pequeñas editoriales a nivel nacional que están funcionando muy bien, resucitando, ¿no? Este concepto de bolsilibro y de libros asequibles, baratos, que puedas leer rápido y publicar rápido, entre comillas, con menos trabajo, sin tapadura y tal. Y les llamó la atención y decidieron lanzarse, digamos, al vacío con esta primera novela mía, que es pues es un cuento ambientado en Cádiz durante la Guerra de la Independencia. Básicamente perdón, es un libro de brujería, es una historia de brujería. Es una pequeña historia en la que mezcló la invasión francesa de Andalucía y más específicamente de Cádiz. Toda esta imaginería de los bandoleros, que en Andalucía la tenemos muy arraigada en televisión y en ficción y en el propio andar por el campo, con un pequeño culto a una diosa oscura, digamos, todo un poco turbio, por eso decía que esperanzador, esperanzador, el nombre lo parece, pero luego mi cabra tira para el monte y mi monte es el terror, entonces al final sí, es una pequeña conjunción entre la época, digamos, social un poco, este crisol que se convirtió Cádiz durante unos años, era casi como la ciudad, o prácticamente fue la ciudad más avanzada del mundo durante unos años, con una constitución pionera, con una mezcla social y política peculiar, sobre todo teniendo a los franceses enfrente con cañones disparando cada día. Y luego con una pequeña historia de brujería tirando de mi tierra, que es algo que a mí en ficción, en relatos y algunas novelas que trabajo y tal, me gusta especialmente. Construir ficción, en mi caso, sobre todo terror, que es lo que manejo, pero a poder ser desde nuestros propios márgenes, desde nuestros lugares y cunas de crianza, no donde hayamos nacido. Es cierto que no se tira mucho de mitología propia aquí en España, ¿no? Vemos mucho que se repiten temas de mitología nórdica o celta, pero,
pero ahora está empezando un poquito a resurgir y es muy interesante, la verdad, usar este recurso porque Mm. le da un aire fresco, ¿no? A las historias. Sí, sobre todo creo que no. Y bueno, yo, por ejemplo, pues la última novela que estoy moviendo por ahí por editoriales está ambientada en Texas, ¿sabes? Y bebe mucho del cine de terror de los 70 y tal, pero conscientemente, ¿no? Me lo llevo allí. Luego, siempre que puedo en los relatos o otras pequeñas novelas, tiro de la tierra, pero porque creo que precisamente no está muy aprovechado y sucede mucho que aunque tendamos, o creo, y a mí me ha pasado, yo lo he notado mucho, tendemos a empezar a escribir y crear historias en base a escritores y escritoras que idolatramos de alguna manera y que nos gusta cómo escriben y tendemos también a replicar no solo el fondo y la forma, sino hasta los lugares, ¿no? Es muy típico, yo hablo mucho en el libro en general cuando se habla de Lovecraft, de todos los pastiches lovecraftianos, ¿no? Que por suerte con el paso de los años eso fue desapareciendo, pero todavía hay mucha literatura lovecraftiana que es todo es Arkham, todo es el mismo sitio, es como, por favor, si vives en Ucrania, seguro que tienes 1000 sitios y cosas que ya de por sí parecen horror cósmico. Sí, sí, sí. Sevilla está rodeada de dólmenes y de tumbas prehistóricas y cuevas. Pues inventa, trabaja con eso. Creo recordar que fue a Ramsey Campbell, que es uno de los principales escritores posteriores a Lovecraft. El propio Derleth le dijo algo así cuando leyó sus novelas. Si eres inglés y vives en tal sitio, no escribas de Nueva Inglaterra, no escribas de Boston, de Providence, de Arkham. Tienes que tener sitios propios. Y se va a notar a la hora de escribir también, porque es más difícil imaginarnos, hombre, si alguno ha vivido en Providence, pues lo va a tener más fácil, ¿no? Pero si no hemos vivido allí es más complicado y constantemente pasamos de largo, incluso a veces a diario, en sitios en nuestras ciudades que podrían ser perfectamente, pues eso, el centro de cualquier historia de terror o de lo que sea. Yo soy de Sevilla y tenemos la Catedral de Sevilla que tiene la Biblioteca Colombina, que es una de las bibliotecas también más antiguas de la ciudad, con libros incunables que recogió el propio hijo de Colón. O sea, ya tienes ahí como una historia para que encontrar ahí un tomo de horror cósmico o lo que sea. Y paseamos por delante a diario a lo mejor y no nos paramos a pensar. Tenemos en la cabeza otra zona y no nos fijamos en eso. Entonces a mí especialmente como que me lo llevo un poco a lo personal y por eso empecé la antología con Rita, con la editorial también sevillana, que a ellos les interesa mucho tirar un poco de lo patrio en ese sentido, para buscar historias de terror, pues eso, ambientadas en nuestra zona. De Aragón, del País Vasco, anda que no es rica la cultura mitológica gallega, asturiana, Ujú. vasca, siempre. Entonces, que por suerte, efectivamente va resurgiendo, pero da un poco de pena ver que no se usa tanto, quizás. Y es cierto también lo que has comentado que sirve, ayuda mucho a tratar la ambientación. Si has estado en un lugar y si has vivido en un lugar, si eres de un lugar, Claro, ayuda muchísimo porque a trabajar la ambientación. mm, Porque yo, por ejemplo, he escrito obras que, bueno, que he inventado yo el mundo y obras de lugares en los que he estado y no tiene nada que ver. Es mucho más fácil y más satisfactorio en parte, ¿sabes? sí, muchas veces incluso el tono de los personajes, pues si sabes cómo habla la gente en tu ciudad, puedes hacer más creíbles los personajes o la documentación es diferente y Ujú. más sencilla, sin necesidad de caer tampoco en tópicos, en convertir cada novela aquí en una especie de esperpento a los Zores, ¿no? Que también puede funcionar perfectamente, ¿no? Quiero decir, ese humor, las novelas no recuerdo su nombre, pero bueno, el del lingotazo, el detective Sí, Parabellum, ¿no? Que tira mucho también de esa españolada, pero mezclada con tal. Joder, pues si a lo mejor le hubiese dado por hacer una detective en Nueva York, pero con la misma premisa, hubiese fallado, hubiese funcionado diferente, a lo mejor hubiese sido distinto, ¿no? Porque conectamos diferente también nosotros, porque quien pase por la Rambla o por Madrid, pues sabe qué barrio es y tal. Creo que es interesante. Y puede funcionar también incluso para ciencia ficción, si hablamos de, no sé, hace poco le hice y tal, y como trataba el tema de ese apocalipsis, digamos, ecológico en España, o el árbol de Sefardí, creo que es de Lola Robles, y no, sí, sí, recuerdo sí. más también, pues eso, como un movimiento comunitario de comunas en Castilla y en España, así entre la comuna hippie y la ecoaldea. Pues Ujú. mola sentirlo en tu zona, digamos, que hablen de olivos a lo mejor y de pastos que conoces, que ves por la ventana cuando vivías, cuando ibas al pueblo a ver a tu abuela o lo que fuese, ¿sabes? Mola Sí, más sí, sí. que a lo mejor plantearlo en la estepa rusa. Bueno, guay, claro. Muy bien, pues cambiando un poquito de tema, explícanos qué papel desempeñas en Brainwash Gang. Vale, pues Brainwash Gun somos un
estudio barra colectivo de creadores de videojuegos. Estamos afincados en Madrid, aunque es de mentira porque algunos están fuera de Madrid, pero bueno, la inmensa mayoría estamos en Madrid. Y mi papel con ellos es una mezcla entre diseñador narrativo y productor. Estoy ahí como haciendo malabares siempre entre diferentes papeles. ¿Y qué formación has tenido para dedicarte a esto? Formación, pues yo estudié comunicación audiovisual en Sevilla, con la idea de hacer cine, como casi todo el mundo. Con el paso del tiempo fui dejando de lado y quería dedicarme a la narrativa en cualquier aspecto, en guión, literatura, y por eso yo me trasladé a Madrid a hacer un máster de investigación en artes visuales desde la narrativa, porque mi idea era doctorarme en el tema, ¿no? Yo sabía que quería hacer cosas prácticas, pero pensé que la práctica la podía sacar haciendo práctica y escribiendo, entonces tiré por la teoría máxima. Y en un momento dado, pues por azares del destino, no me pudieron dar una beca para doctorarme y tal, y decidí pues, lanzarme de lleno a la práctica. Y videojuegos como tal yo no había tocado, más allá del plano teórico y divulgativo, porque trabajaba de prensa del videojuego, trabajaba haciendo ensayos, artículos académicos en revistas académicas o en congresos. Entonces, poco a poco fui trasteando por mi parte, que al final el videojuego tiene mucho de yo me lo guiso, yo me lo como, incluso aunque vayas a una universidad de videojuegos. Y poco a poco fui cogiendo soltura en pequeñas herramientas de diseño narrativo y de escritura y producción. Hice migas y encajé bien con el estudio. También a raíz de un problema muy grave que tuvimos con una empresa Matter. Digamos que el estudio trabajaba como una distribuidora, que era Syndicate, en la que yo trabajaba. Yo entré a trabajar en esa distribuidora como producción y comunicación. Mientras empezaba ya pinitos de guión con el estudio. Tuvimos un problema con ellos hace año y medio o así, que nos dejaron en la calle sin dinero, estamos de juicios, problemas muy turbios. Y eso hizo que también que el estudio se uniese, ¿no? Entonces yo también me lanzase a hacer más y más cosas. Entonces ya digamos que por entero vivo y trabajo de eso. Prácticamente solo, entre comillas únicamente, del estudio. Que es complicado. Y es raro. Es raro y complicado porque la industria del videojuego, aunque qué voy a decir aquí a las personas que nos escuchen que hagan literatura, la industria del videojuego también está tocada y hundida o achicando agua siempre a la vez que entra. Se podría decir que está masificada también, como la industria de los libros. Sí, 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 sí. Está. No sabría decir, igual estos números son como un poco de perogrullo, pero posiblemente esté más masificada que la industria del libro. Estamos hablando de que, no sé, por ejemplo, el año pasado, la media de copias que vendía un juego en Steam, que es como una de las plataformas más importantes de venta de videojuegos, era de 500 copias, la media. Claro. Si vendes cada copia a 20 euros, te da 1000 euros, que no son beneficios, porque luego vas quitando picos. Entonces puedes pegarte 3 años haciendo un juego y vender 1000 unidades. Que no es nada. Vender 1000 libros es bastante, aunque tampoco es nada, por desgracia. Sí. O sea, al revés, no es nada, pero es bastante, por desgracia, porque los techos de cristal en el género y en el tipo de literatura de la que solemos tratar o tratáis en el programa está más sesgada, ¿no? Pero la Sí. industria del videojuego está muy, muy copada y está muy polarizada entre juegos como, no sé, GTA 6, o sea, GTA 5, ya me he ido al futuro yo. El GTA Sí, 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 5 que sí. salió hace poco la noticia que había vendido 130 millones de copias. Bueno, lleva muchísimos años dando por saco ese Y juego, lleva sí que es muchos verdad. años, pero claro, sale como si cada jugador hubiese comprado 3 o 4 copias del juego. Sí, O sea, los joder. números no encajan, no tiene sentido. Y juegos que venden 1000 unidades, 2000. Es muy polarizada, pasa un poco como el cine, ¿no? Estos grandes blockbusters superheroicos de que en un fin de semana han roto la taquilla otra vez en los últimos 3 meses a pequeñas películas. Entonces es complicado como si a esto unimos a que los videojuegos por regla general son trabajos colectivos como el cine o el teatro, pues claro, el dinero se tiene en la tarta, se tiene que ir repartiendo las porciones más y más y más, ¿no? Y normalmente se tarda más en hacer un videojuego que en hacer otros productos. Normalmente, claro, tú puedes dedicarle 5 años a una novela y hacer un juego en 6 meses, por supuesto. Pero ante los tiempos, que un juego, incluso un juego pequeño, tarde 2 años en hacerse, no es descabellado. No, pero sin embargo, pensamos en rodar una película durante 2 años, o incluso la preproducción, producción y tal, 2 años,
pues ya empieza a ser un poco largo según, o pensar una novela, dedicarte solo 2 años a una novela, aunque también es común, no es lo más común del mundo. Ni tienes a 15 personas a lo mejor durante 2 años trabajando en eso, para que luego no dé beneficios o dé pocos beneficios. Hmm. Bueno, señal de esto que comentas es también que muchas desarrolladoras que en su día tuvieron cierto éxito están optando ahora por Berkamis, si no me equivoco. Sí, sin embargo, claro, esto es como un poco cíclico. En su día, Kickstarter y Berkami y tal fue como la panacea, ¿no? Ujú. La salvación. Tú podías poner un proyecto delante de la gente y ganar medio millón. Y hubo 1 año, 2 años locos de cualquier Kickstarter sacaba mucho más de lo que necesitaba. Aquello era como las vacas gordas, ¿no? Y ahora es un poco al revés. Ahora es un poco más las vacas flacas. Porque, de nuevo, hay mucha saturación. Ha habido malas experiencias con los proyectos. Proyectos que no han salido, proyectos que se han retrasado mucho, proyectos que se ha descubierto que el dinero luego ha ido a lo que no se debía. Y se ha complicado mucho más. Sigue siendo una buena opción. De hecho, en España, por ejemplo, los 3, 4 últimos juegos de gran éxito, que puede ser Temtem, que es este, entre comillas, Sí, pseudo Pokémon que están haciendo aquí la sí. gente de Crema, fue un exitazo. Ujú. En crowdfunding, Blasphemous, que son sevillanos también amigos míos, pues otro exitazo. Los valencianos de Samerin Mara, un exitazo. Y son 3 juegos muy diferentes, porque uno es una especie de Pokémon, el otro es un juego tipo Soul-like, y el Samerin Mara es como una especie de, entre comillas, Animal Crossing, un juego así muy chill de jugar Ujú. tranquilo. Y los 3 han sido grandes éxitos, pero han sido campañas muy medidas, muy meditadas, normalmente incluso con una persona o un equipo que se dedican exclusivamente a hacer este tipo de campañas. Y se ha preparado mucho tiempo y han sido éxitos y han salido bien. Pero como esas, hay muchas campañas que apenas lo consiguen, o rozas el palo o te quedas muy cerca. Entonces, o son grandes éxitos o se quedan un poco en lo pequeño. De hecho, en mi estudio, parte de nuestro estudio, por separado, hicieron un crowdfunding pequeñito para hacer un juego muy artístico, así muy, entre comillas, de arte y ensayo en blanco y negro y tal, una cosita muy pequeña. Y se pedían 10.000 euros y se sacó, pero no se sacó más de 13.000 o 14.000, creo. Y era un producto muy pequeño, muy específico, muy tal. Entonces, se nota la saturación. El problema es que al final el mercado siempre lo satura todo un poco, ¿no? Que claro, si funciona, pues la gente lo va a usar, obviamente, pero llega un momento en el que puede morir de éxito. Ya es raro, no hay tantos pelotazos en crowdfunding como lo había hace 3 años o 4. Ujú. Muy bien. Y bueno, esta pregunta parece un poco obvia, ¿no? Porque ¿qué importancia crees que tiene la narrativa en un medio tan audiovisual como el videojuego? Pero te lo queremos preguntar según tu opinión, ¿no? Porque es cierto que hay juegos con narrativa, juegos sin narrativa. ¿Qué opinas? Para mí esto es como la Civil War, ¿no? Que han tenido los videojuegos internamente y a nivel Sí. académico literalmente fue una guerra de teóricos hace muchos años sobre gente que opinaba que todo era narrativa y gente que no, que todo era lo lúdico, ¿no? Todo era lo jugar a nivel académico. Ujú. Bajo mi punto de vista y tal y como lo veo yo creo que siempre hay narrativa. Que incluso juegos donde aparentemente no hay narrativa, siempre la hay. Ya sea un Pac-Man, un Tetris, un Snake, ¿sabes? Para mí siempre hay narrativa porque yo considero que el ser humano es imposible que no perciba el mundo sin narrativa. Ya sea Ujú. una narrativa embebida, existente, yo he escrito un guión y he puesto aquí estas palabras o imágenes para que signifique esto, ¿no? O emergente, que surja esa narrativa o que surja esa forma de verlo. Incluso tengo un compañero que también es guionista que suele dar talleres que siempre dice que el Tetris tiene una narrativa en 3 actos muy clara e interna. Es primero te van a decir qué pieza te va a tocar, luego la pieza va a caer y luego el final va a ser cuando la coloques bien. Lo que pasa es que eso lo vas a repetir cíclicamente y la propia partida va a tener valles y picos de tensión y de drama cuando estás a punto de morir y consigues salvar la línea y te cae el palo y salvas el día y tal, y que si a eso le añades que juegas a lo mejor en un arcade en lugar de en tu casa y en la tele pasa algo y te estás haciendo pis y tienes hambre y sed, todo eso se va sumando a tu narrativa. De hecho, la, para mí siempre digo que una de las pruebas, entre comillas, de que tenemos muy interiorizado esto, aunque luego ya se pueda debatir y tal, es que siempre que jugamos a lo que sea, dice, me han matado, ¿sabes? O he Sí. perdido. Estás jugando a la serpiente y dices, me han matado. O no, no, la han matado a la serpiente. Si no estás metido en eso,
Si no has puesto parte de tu cabeza y de tu narrativa en eso, no dirías me han matado. Serías capaz de separar esa cuarta pared de ti, en plan, no, no. A la pobre serpiente pixelada se ha comido con su cola y se ha muerto. Porque creo que directamente que el ser humano no puede no contar, vivir la vida a través de las historias, contar historias, cualquier cosa. Si nos levantamos por la mañana y le preguntas a tu pareja cómo estás o qué tal el día por el móvil, te va a contar una historia, aunque sea su día. Lo va a contar, Ujú. le va a dar narrativa, le va a dar cambios, le va a dar giros. ¿No? Entonces ya depende del videojuego de cómo usar esas herramientas y de qué buscas, ¿no? Desde un trabajo de guión muy sólido a esa narrativa eso, embebida y marcada y estos juegos lineales súper scriptados, en plan, esto va a suceder aquí siempre. Y las únicas variaciones van a ser cómo juegues, y si te matan o no, y si saltas aquí o acá, pero siempre va a pasar lo mismo, como puede ser, no sé, un Uncharted, ¿no? Ujú. Juegos peliculeros. Las variaciones son en que te maten más o menos, o te caigas o no, pero siempre pasa lo mismo. Luego, no sé, un juego como puede ser, pues eso, un DayZ o incluso juegos multijugador online como Fortnite y tal, que parece que no, pero tienen su propia narrativa creada, el universo cambia, son capaces de cerrar el juego ante 3 días porque internamente en ese mundo un agujero negro se lo ha tragado todo. Ujú. Y no tienen problema en cerrar el acceso al juego 3 días, ¿sabes? Con las pérdidas que puede suponer Sí, sí, sí. eso para una empresa. Entonces yo creo que el videojuego siempre, queramos o no, incluso inconscientemente muchas veces, va a tener esa narrativa. Incluso aunque intentes crearlo sin ella, no puedes evitar que el jugador ponga de su parte. Muy interesante. Vamos ahora a abrir otro melón. ¿Qué opinas de la representación femenina en los videojuegos, de los personajes femeninos en los videojuegos? Que es poca y debería ser más. Porque, por suerte, eso está cambiando, ¿no? No solo porque se pongan de moda los creadores de Avatar para tener personajes, que en el fondo es una forma cobarde de cumplir una especie de cupo Ujú. en el que no dices, hey, solo tengo un personaje masculino protagonista. No, mira, te dejo hacerte el personaje femenino también, pero luego tranquilo que las marquesinas y los anuncios va a ser el señor con las barbas. No está Sí, pasando sí, ahora sí, con el cierto. Assassin's Creed. No, Sí, no, sí, los sí, dos son sí. igual de importantes, pero hey, todavía cuesta encontrar una imagen de ella en internet. Lo Sí. pasó con Bueno, el. Sí, sí, con el anterior pasó, sí, con el anterior pasó con que él, sí. el protagonista canon, bueno, la protagonista canon es Cassandra Claro. y en cambio en la portada sale él. Sale él, la figura coleccionista era él, Sí. todo así, ¿no? O Mass Effect también siempre se dijo que Mass Effect estaba pensado desde un femshep, desde Ujú. hacer shep femenino, pero al final se cambió y aunque puedas tener uno u otro, las portadas y todo. Creo que no soy yo fan de la saga, pero como hasta el segundo o tercero no tenían ni siquiera carátulas convertibles, ¿sabes? Ujú. Eso está bien, pero también son formas cobardes de decir, no, mira, no vas a jugar con un señor, vas a jugar con esta muchacha. Y ya está. Porque no pasa nada, porque nadie se muere, porque no pasa nada. Y a ti a lo mejor, o a mí, como señor blanco cis español, no me supone nada tener un personaje femenino o de color o de una etnia específica o de un Ujú. entorno social específico, pero para ese conjunto de seres humanos puede significar mucho. Poder tener un Claro. personaje afroamericano protagonista Ujú. y contar una historia. Pero creo que lo verdaderamente importante no es solo eso, que también, que por supuesto, o sea, todo esto de James Bond femenino, todo a fuego con eso. Mira, y si hace llorar a la gente, pues más falta que hace. Eso está guay, bien. Pero creo que también la perspectiva que va a haber es contar ese tipo de historias para ese tipo de personajes, ¿no? Porque tampoco puede encajar. Creo que tampoco vale que si tu narrativa y tu juego es, por decir, una especie de oda ultracapitalista contra el prosistema y no sé qué y tal, que oprimes porque eres un soldado que vas a no sé dónde, pero hey, eres una mujer afroamericana, así que todo está bien. Como que el discurso acompañe todo, que Sí, no sea sí, sí. solo la estética, ¿no? La gente ya ponía las manos a la cabeza porque en el Battlefield de la Segunda Guerra Mundial ponían a una mujer de protagonista y negaban Ujú. la existencia de mujeres en el frente, ya no solo en el ejército ruso, sino incluso en otros ejércitos y grupos de resistencia. Pero si esas historias vas a ser la misma, pero le vas a poner genitales diferentes a tu personaje, está bien, porque va a ser siempre representación, pero creo que también lo que verdaderamente se echa en falta son ese tipo de historias que hablan más, que abran más el prisma. Pero ya no solo de mujeres, si estoy hablando
de perspectivas desde la comunidad LGTB, desde clases sociales normalmente repudiadas, incluso fuera de la visión angloparlante eurocéntrica japonesa que tenemos, porque tampoco podemos hablar de que el videojuego sea eurocéntrico o centrado en Occidente, porque Oriente y Japón, o específicamente más bien, tienen mucho peso, pero no hay juegos que hablen prácticamente de África, desde el punto de vista de África, o por africanos, por ejemplo, o tailandeses, o lo que sea, ¿no? Es más, incluso no suele haber juegos españoles que hablen sobre España, por irnos también a No. algo muy cerca. Son raros los ejemplos, porque a lo mejor es más difícil mercantilizarlo, porque es más difícil, porque es cierto que el mercado depende mucho de Estados Unidos, porque es un consumidor muy grande y es donde hay mucho dinero, y los americanos son muy especiales. Ya vemos qué ha pasado cuando Parasite ha ganado el Oscar. Te han dicho que cómo puede ser que gane el Oscar a mejor película, una película que la que hay que leer para entenderla. Realmente por eso los americanos hacen tantos remakes americanos de películas, porque su público no va al cine a leer. Por eso hacen un remake de Rec, porque no quieren ver Rec, porque te van a tener que leer en español o no les va a gustar nuestras caras porque parecemos mexicanos o cualquier cosa así, es así. Pero ese es el problema. Entonces es más difícil a lo mejor vender un juego que necesites 300.000 euros para hacerlo sobre la vida en un pequeño pueblo de Andalucía. Pero si es un pequeño pueblo a las afueras de Kioto y no sé qué, pues igual cuela. O Arkansas, ¿sabes? Sí. Creo que es esa representatividad y poco a poco se va ganando y poco a poco y cuesta sudor, sangre y lágrimas. Por desgracia, incluso cuesta vida a esa gente que la pierde, que se suicida, que no aguanta la presión, porque el público gamer en general es, no voy a decir muchas barbaridades, pero es desdeznable y da muchos problemas. Entonces es una batalla larga y que le cuesta a mucha gente mucho, pero se va consiguiendo. Las empresas se van abriendo, incluso las grandes empresas se van abriendo, ya sea a lo mejor una especie de pinkwashing de marketing o lo que sea, pero no sé, Naughty Dog abrió un E3 con un beso entre dos mujeres y la gente Sí, puso sí. el grito en el cielo. Sí, 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 me acuerdo de la reacción de la gente, sí, Y sí. aún así la gente decía, es que han convertido a Alien en lesbiana. Es como, pero ¿has jugado siquiera a los juegos anteriores? Donde habla Ya. abiertamente, donde se besa ya con una chica. Sí, Como, sí, sí, sí. esa cerrazón y negación poco a poco va cayendo, pero es una batalla larga que todavía queda mucho por pelear y que creo que nunca será lo mainstream que pueda ser, porque si no lo es casi el cine, que nos saca 60 años de ventaja Ujú. prácticamente, pues le queda al viejo, o la literatura, ¿no? Que se habla cantidad, ¿no? De leer autoras, de personajes femeninos, de representación. Pero creo que es una batalla que se va ganando poco a poco, aunque sea colina a colina, Ujú. es poco a poco. Y en relación con esto, sí, están también los temas de salud mental, que en este sentido sí que parece haber una tendencia, ¿no? De videojuegos que tratan temas de salud mental, como Hellblade o... ¿Cómo se llamaba este? Bueno, no sé qué Minds, ahora no me acuerdo. Uno así, independiente, que desarrolló una chica de 17 años, Ah, seguro que sí, sabes cuál que es. ganó un BAFTA. Sí, lo han Exacto. puesto ahora hace poco en Xbox. No lo juego todavía. Ujú. Sí, yo. Disturbed Minds, eso, Disturbed perdona. Mind, Sí, sí. sí. Yo creo que. mm, por un lado ahí, o sea, no. Voy como un poco con pies de plomo y que nadie tenga muy en cuenta lo que digo, entre comillas, porque no soy experto en salud mental ni nada, ni mucho menos. Y mira que me he criado con psiquiatras y tal, en ese sentido, pero mi temor, y esto lo hemos hablado en mi estudio algunas veces, ¿no? Que hasta qué punto cruza la línea de no ser una especie de tropo barra moda, Hmm. porque ahora es un selling point, ¿sabes? Es como en tu Sí. marketing puedes decir, hey, y hablamos de depresión, o hablamos de paranoia, o hablamos de tal, desde un punto de vista adulto y bien tratado. Que la mayoría de las veces no es tan así tampoco. Porque incluso Hellblade, que tuvo detrás suya pues una investigación y un equipo y tal, hay mucha gente y detractores de cómo tratan el tema. A mí me parece, dentro de mis conocimientos, que son escasos en la materia, que lo trata muy bien. Y además me parece un juego muy potente, muy bien diseñado y muy bien escrito para lo que busca. Entonces, creo que sí, que efectivamente ahora hay un repunte, pero mi temor es que sea eso, que sea un bullet point en tu Excel para un empresario de una empresa, ¿sabes? De, hey, Ujú. mira, y como puede, como hablamos antes, ¿no? Como puede convertirse el protagonista femenino si esto llega a un marketing externo. Que está bien, que todo lo que sea, esto es como en los 80 cuando Benetton dejaba al fotógrafo este italiano hacer lo que quisiera con su publicidad y hacía campañas para avisar del SIDA y de las guerras en África y los niños soldados. Oye, que si lo usas bien para el bien, aprovechate del sistema al máximo.
siempre que puedas, porque va a ser difícil que lo hagas de otra forma. Pero mi temor es que no se trate bien y que al final sea más problemático que otra cosa. Que creo que por ahora no sucede. Se tratarán más o menos bien, más o menos mal, pero creo que manejan bien. Incluso creo que el videojuego, quizás porque depende de una industria, y digo entre comillas, que se entienda moralista, porque son unos sistemas que vienen casi del cine y tal, con esto de las edades. El cine aprendió muy bien el tema de los trigger warnings. No son exactamente, o sea, el videojuego, perdón, no son exactamente trigger warnings, pero por ejemplo, incluso los juegos que tratan la salud mental, Hellblade tiene un aviso. Sí. Y no recuerdo incluso si tiene incluso como el teléfono de ayuda de asistencia en Inglaterra y cosas así, en plan, Algo así, sí, lo vi, sí, como que sí. te avisa o te dice, oye, mira, si tienes problemas o si crees que te sientes así, entra en esta web y tal. Ujú. O sea, creo que hasta cierto punto se hace con responsabilidad y que se avisa al jugador y qué tal. Pero mi temor siempre, porque el videojuego es una industria muy voraz, como casi cualquier industria cultural en realidad, es que eso se pervierta. Pero por ahora parece que no. Y oye, mira, si sirve para alertar, digamos, ¿no? Para este self-awareness, ¿no? Ujú. Pues bien, sobre todo porque de nuevo, normalmente son perspectivas y personajes y personas que no están representadas en general. Y si están representadas, pues muchas veces es el loco, y por ejemplo uso la palabra el loco malo, la loca mala que hace tal porque está Sí, loca. sí, Es sí, sí. como, ah, pues ya está, otro tropo, ¿no? Venga, ok. ¿Por qué? Hellblade yo creo que es un muy buen caso a mis ojos. Igual hay detractores, pero yo creo que el que maneja bien y el juego ha funcionado en consonancia y fue un pequeño caso de estos de pelear contra el mundo, un pequeño estudio inglés casi sin presupuesto, al borde de la quiebra y salió bien, ¿no? El videojuego es una industria que nosotros mismas, y en tono a quien me da culpa y muchos de mis compañeros lo saben y todos lo sabemos, somos una industria que dejamos muchos cadáveres a nuestras espaldas. Que quemamos gente como si fuesen cerillas y nos quemamos gente como si fuésemos nada. En 3 años la gente se quema, en 4, en 5, en 2. Por malas experiencias, por tener que trabajar muchas más horas, por lo que se llama el crunch, que ni siquiera muchas veces es crunch, es porque tú mismo te matas a trabajar porque es tu juego y lo sacas adelante. Y creo que dentro de la propia industria del videojuego de los últimos años hay pues eso, darse cuenta de que igual no es sano ese ritmo que se llevaba, ¿no? De nuevo, algo que el cine en su día ya tomó cartas en el asunto y los americanos, que mira cómo son, tienen sindicatos y sindicatos de actores y de escritores y de cámaras y de tal, y no se ruedan más horas que tantas y tal. El videojuego es capaz de tener trabajadores trabajando 70, 80 horas a la semana Ujú. y no pasa nada, porque muchas veces tiras de la pasión y de que todos caemos, ¿no? Igual que somos capaces a lo mejor de echarle 70 horas a nuestra novela en nuestra casa. Pero si lo hacemos nosotros mismos, vale. Si te lo hace un jefe y entra en los planes de producción de tu juego que vale 50 millones, está feo. Y muchos trabajadores del videojuego, casi todos, diría que podemos conocer a alguien que ha salido rebotado de la industria del videojuego. Y ya no solo por la salud mental, puede ser por machismo, por supuesto, y por acoso, que hay muchísimos casos, y empresas grandes como Riot de League of Legends que tienen juicios ultra multimillonarios con trabajadores. Es una industria que ha crecido mucho, muy rápido, sin tener una base ética de ningún tipo, ¿no? Mucha gente que habla de grandes empresas o de incluso de empresas pequeñas que han tenido mucho éxito hablan de esto que dicen los americanos mucho, de que es ambiente de fraternidad, que tienen un ambiente de eso, de chavales del equipo de fútbol de fraternidad americana, ¿sabes? Y Ujú. eso es muy dañino. Pero por suerte, poco a poco, creo que nos vamos dando cuenta y entre nosotros nos avisamos mucho y nos regañamos mucho. Y aunque muchas veces quede como Super Mr. Wonderful, ¿no? Pero el para, descansa, tómate un día libre, vete al campo, haz no sé qué, haz deporte, haz yoga, lo que sea. Joder, que es real, que luego si te pegas 12 horas al día delante del ordenador, se te queda la cara plana. Muy bien, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Crees que los videojuegos pueden servir de inspiración para los escritores y de qué manera? Sí, bueno, a ver, yo me gustaría pensar que alguien dijese que no. Creo que para mí no entra en mi cabeza, ¿no? Quizá también por haber sido un niño de videojuegos. Yo soy del 91, entonces yo me he criado con una consola o con una maquinita en las manos toda la vida. Igual otros autores no, pero yo creo que sí, y que de qué manera, de la que sea. Pero igual que el cine, o que otro libro, o que salir a la calle, o que una pandemia mundial como la que estamos viviendo puede activar algo en tu cabeza que te haga querer escribir. Pero yo creo
que el videojuego aprende a usar ciertos patrones y ciertas formas de comunicar que a mí, por ejemplo, muchas veces me ayuda a manejar o a repensar el ritmo. Por ejemplo, a mí a la hora de escribir. Y es una forma de pensar que a lo mejor el cine ya había dejado de hacer. Pues el cine todos tenemos más o menos claro que el lenguaje cinematográfico es el montaje y que decide el montador o director que monte y que es el ritmo que se te impone. Pero cuando empiezas a jugar una historia y eres consciente de que tú juegas la historia al ritmo que quieras o que se te deje, cuando digamos empiezas a trabajar y a darle vueltas a eso como jugador y como creador, empiezas a ver costuras y empiezas a ver momentos de, vale, ¿y por qué? Si yo ahora me quedo aquí 2 minutos parado, ¿qué le pasa a la narrativa? ¿Qué le pasa al ritmo? ¿Por qué se ha Ujú. roto? ¿Por qué esta conversación tal? ¿Por qué me dicen que la aldea está en llamas y que tengo que ir corriendo, pero me puedo parar a recoger flores durante 5 horas y hacer otras 10 misiones y se me ha olvidado por qué estaba ardiendo aquello, ¿no? Eso es verdad. Claro, eso son esas costuras Pasa y mucho. disonancias que a uno, si te paras a verlas, dices, ay, ¿por qué pasa esto? A mí eso, por ejemplo, en su época me ayudaba mucho al ritmo de escribir. Ya no solo a mi ritmo de escribir cuando escribo o diseño la narrativa en un videojuego, sino en las novelas. A pensar también esas formas de moverse y de ritmo. Más allá de que luego, como los videojuegos son fantasías de poder, y por suerte esas fantasías de poder ya cada vez van cambiando y van siendo lo más amplias posible, imaginar mundos y universos que a lo mejor no habías visto en el cine o en el cómic o en otros libros. Para mí, por ejemplo, el último caso así de inspiración o de que yo decir, joder, qué ganas me da de escribir de según qué cosas este juego, fue Control, de Remedy. Ujú. Que todo el mundo que construye alrededor de esta especie de FBI, que es el control en el videojuego, que es una especie de FBI de lo paranormal, todo lo que leía o veía en el juego me activaba la cabeza y me hacía pensar, y dice, joder, esto mola mucho, ¿por qué estos objetos funcionan así? ¿Por qué estos universos paralelos? ¿En qué base a esto? Y además justo me coincidió que estaba leyendo los casos de la lavandería de Charles Stross, que es un poco el MI6 inglés, pero Lovecraftiano, y también tienen que tapar eso, y pensaba en una especie de esas narrativas sobre objetos y otros universos, entonces me activó mucho la inspiración, pero creo que el videojuego, como cualquier otro medio, es una fuente de inspiración súper válida y muchas veces es una buena forma de saber cómo no escribir cosas. Porque, por desgracia, aunque por suerte está cambiando, el videojuego normalmente ha pecado de estar muy, muy mal escrito. Ya no solo de ritmos o de diseño narrativo, que es algo relativamente nuevo, sino de escritura pura y dura de guión. Normalmente han estado muy, muy mal escritos. Parece mentira para ser una industria con tanto dinero de por medio. Se ve mucho en los diálogos entre personajes esto. Sí, 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 porque hasta hace relativamente poco, y todavía sigue pasando, por desgracia, los videojuegos se hacen sin tener en cuenta el guión o prácticamente sin hacer caso al guión, sin tenerlo incluso. El caso de Rihanna Pratchett con el primer Tomb Raider, que casi que se metió al juego con el juego parcialmente hecho y tenía que encajar piezas, o incluso el primer Uncharted también pasó algo parecido. El guión se tenía que hacer porque ya estaba hecho lo típico, imagínate, es que hay un mundo en la selva, hay que encajarlo, no pega, bueno, pero es que ya está hecho. Y como eres la última en llegar, o el último en llegar, pues te toca. Por suerte los videojuegos poco a poco se van construyendo y eso va cambiando. Y hay empresas, incluso AAA grandes, que empiezan a trabajar desde el guión o que los empiezan a trabajar diferente. Por ejemplo, CD Projekt, los creadores de The Witcher 3, bueno, de todos Ujú. los The Witcher, claro. The Witcher 3, por ejemplo, a mí personalmente me parece un juego que está muy bien escrito. Sí, Ya no solo sí, muy sí. bien diseñado, sino bien escrito, mimado. Y cuando lees sobre el desarrollo, te das cuenta de que lo que hicieron fue los primeros meses y años del desarrollo, que fue largo, el juego, el motor no funcionaba. Ellos seguían haciendo el juego, pero tú no podías probar las cinemáticas o las misiones, porque el juego en Ujú. sí, como los juegos es una especie de magia ritual que se hace cada uno desde su casa y que hasta el último momento nada encaja, pues los guionistas no podían probar lo que escribían. Y en lugar de hacer lo que habría hecho cualquier empresa, posiblemente que fuese pues mira, hasta aquí habéis llegado y ya el último 6 meses antes de lanzar el juego volvéis para revisar, porque ¿para qué os vamos a tener en plantilla 3 años si no vais a hacer nada? Lo que hicieron fue reescribir todo como hasta 10 o 12 veces. Creo que decía el diseñador narrativo que no había ni una sola línea de diálogo del The Witcher que no se hubiese reescrito como una docena de veces. Pues se dedicaban a un trabajo diario de reescribir y de revisar y de escribir y de revisar y de mimar y lamer cada palabra hasta que encajase. Eso es raro.
Normalmente se encarga un guión, lo escribes, luego haces ajustes si acaso. Poco a poco va cambiando. Y hay juegos que empiezan a tener un peso importante al equipo de diseño narrativo. Es más, incluso empieza a haber un equipo de diseño narrativo. El God of War nuevo de Sony, Sí. bueno, nuevo ya de hace unos años, de Sony Santa Mónica, a mí me impactó mucho porque en los créditos tienen una sección solo de créditos que es departamento de narrativa. Y ahí no solo tienen a los 3 o 4 guionistas, al director, al diseñador narrativo y tal, sino tienen un cámara narrativo, un animador narrativo. O sea, tienen gente técnica que su misión ha sido trabajar en conjunto a 100% con la narrativa, porque es un juego que está construido directamente desde el diseño narrativo. Es un plano secuencia, porque es importante que lo sea y lo tiene que ser. Entonces todo se construye alrededor de eso y de cómo contarlo, incluso lo técnico, ¿no? Cómo mover la cámara para que parezca un plano secuencia, por ejemplo. Cómo iluminar para que esto se cuente así. Entonces eso, por suerte, va cambiando. Y en lo indie, mucho más, porque en lo indie o en el bajo presupuesto, normalmente como todos hacemos de todo, pues tal. La otra cara de eso es que cuando no hay dinero, no vas a contratar a un guionista. Si Claro. apenas tiene dinero para tener un programador contratado, y el programador es indispensable, en plan, sin guionista puedes hacer un juego. Muy bueno además. Puedes hacer un juego increíblemente bueno sin tener un guión o un guionista o una historia como tradicionalmente entendemos. Pero sin programador o animador o artista no. Entonces el problema cuando hay poco presupuesto, los estudios pecan de, pues esto lo escribe el programador que siempre le ha gustado escribir. O esto lo escribo yo que siempre me ha gustado contar historias. Pero no soy un profesional de ello. No, o más o menos profesional. No escribo como profesión. Sé juntar letras, no como el ajedrez. Sé mover las fichas, pero no sé jugar al ajedrez. Puedes saber escribir, pero no saber los entresijos de la escritura. Hay casos y casos, que hay programadores que luego son unos diseñadores narrativos natos y lo hacen estupendamente, pero cuando tienes que recortar, normalmente recortas de marketing, de producción y de guión, porque son las cosas que se suelen entender como que no son vitales, ¿no? O importantes para hacer tu juego, porque lo puedes programar y ya está. Siempre ha sido, la industria del videojuego ha sido una industria muy tecnófila y muy centrada en lo técnico. Y si no eres programador, no hacías videojuegos. Incluso eso, por suerte, va cambiando, ¿no? Pero ha habido mucho elitismo en ese sentido. Por suerte ya no tanto, porque como se ha democratizado el hacer juegos y puedes hacer juegos con un game maker y venderlos en Devolver y hacerte millonario, porque es un buen juego y no has tenido aquí que estudiar, no eres un ingeniero programador de la hostia. Igual no sabes ni programar prácticamente. Y estás usando eso, RPG Maker, y funciona. Entonces eso es una facilidad. Una facilidad que, conectando con todo lo que hemos hablado, ayuda a que esas historias minoritarias y de minorías se cuenten. Porque ahora es más fácil que, no sé, que alguien que viva en Irak pueda hacer un juego. Porque ni siquiera necesita un ordenador potente para contar historias, ¿sabes? Ni necesitas un equipo de 200 personas y $1 millón de presupuesto. Por suerte, ahora solo hay que mirar a esos sitios y a esos márgenes, entre comillas, con todo lo horrible que es la palabra y el término, pero para que nos entendamos, a ver qué se hace ahí, qué hacen esos juegos, qué hacen las minorías, por qué vamos a dejar de mirar a los de siempre. Que somos nosotros mismos también, o sea, que esto es, entre comillas, tirarme piedras sobre mi tejado, pero no, porque todo esto enriquece y hay que saber cómo se hacen juegos y fuera. Por eso Itch.io es una plataforma, itch, o sea, itch.io, Sí. es una plataforma donde se suben muchos juegos gratuitos. ¿Qué hace la gente? Es como una especie de Steam, pero de lo underground indie. Es como el Sundance de los videojuegos. Hay mucha paja, porque el proceso de subirlo es más sencillo incluso que subir algo a Lectu, por ejemplo. No hay validación siquiera, no hay revisión. Tú te haces cuenta y lo subes. Pero está lleno de gente haciendo juegos pues con Twine, que es para hacer aventuras conversacionales, o con Game Maker, historias pequeñitas, gente pues eso, de la India, de no sé dónde, o de clase social súper baja, o súper alta, o lo que sea. Es como, hay de todo. Y está bien porque es una buena forma de tomar el pulso a qué se hace. Y es una forma muy guay de escarbar en cosas raras. Aberturas conversacionales de la comunidad LGTB, pero que sea eso, en África. Pues vas a tener. Hecho por gente de allí y de la comunidad, ¿sabes? Es muy interesante. Invito a todo el mundo a que bucee ahí, porque además la mayoría son gratis, así que está bien. También es una buena forma de combatir el no tener dinero para comprar juegos que normalmente son caros. Es una industria, es un hobby caro.
Cada vez menos, pero es un hobby caro, además. Hemos visto que tú tienes juegos también en Itch.io Sí, con un tema recurrente, el mundo de los sueños. Háblanos un poquito de ellos. pues sí, yo es raro porque yo normalmente, aunque bueno, esto está cambiando, ¿no? Pero en mi obra o cuando yo he escrito literatura o otros juegos, no he tirado mucho de esa autoficción o de hablar de mis cosas, ¿no? Entre comillas, o de meter parte de mi vida. Ahora, los últimos relatos y cosas que estoy escribiendo, un poco más. Pero curiosamente, por lo que sea, en Itch.io, efectivamente, los 3 o 4 juegos que hay ahora mismo son muy. Casi que los uso casi como una especie de exorcismo, si vale la palabra, de muchas cosas que tengo yo en la cabeza, ¿no? De cómo me siento a veces o de algunas pesadillas recurrentes o sueños. Efectivamente, es cierto que todos están ligados con los sueños, es verdad, ahora que lo dices. La verdad es que no. El otro día no había sido yo consciente hasta que hace poco mi amigo Jordi de Paco, que es el diseñador de The Construct Team, del estudio de Valencia, me lo dijo, me comentó con un amigo suyo que había escrito un Twine también onírico y me dijo, mira, entra en tu Midnight Madness de sueños. Y no había caído, que todo lo que yo había puesto en nicho está con los sueños, pero no ha sido algo consciente. Creo que porque son cosas que me han triggerado o me triguean mucho el cómo estoy, ¿no? O el por qué es recurrente, por eso, por qué siempre sueño que llego tarde. Igual de esta forma dejo de soñar que llego tarde. No has pasado, sigo soñando que llego tarde puntualmente, pero creo que como mi conocimiento técnico del videojuego es relativamente pequeño, reduce a Twine, que es este procesador de texto para hacer aventuras escritas, y a Bitsy, que es este pequeño motor visual para hacer juegos que es gratuito, además 100%, y es muy sencillo de usar. Recomiendo a todo el mundo que lo intente usar. Se llama Bitsy, B y latina T S Y. Está en Itch.io, en la propia página web está para usar desde navegador. Como son muy sencillos, me permiten como hacer juegos yo solo y trastear y hablar de mis cosas. Como pues la mayoría de estos juegos han surgido después de una noche de insomnio, pues al día siguiente hago un juego sobre el insomnio. A lo mejor coincide que ha habido varios días muy seguidos que he soñado sobre por qué llego tarde a un sitio, pues lo hago. Pues tal. Y es un poco una forma de, sí, extrañamente, de hablar de mí mismo, porque es algo que ya te digo, que no suelo hacer. Es raro. Y el de la parálisis del sueño, que es como el que más a mí más me gusta o me gustó escribir, es porque es algo que yo sufro relativamente a menudo, ¿no? Y que es algo que es fascinante y que mucha gente no lo entiende. Entonces muchas veces también me lo he tomado como intento de transmitir lo que siento. Lo hablo con mucha gente que no ha tenido nunca parálisis del sueño, por ejemplo, y no les cuesta entender qué es la sensación. Y dije, bueno, voy a intentar este ejercicio que es explicarte esto solo con palabras y escrito, porque no hay nada visual en el juego más allá de jugar con el formato, ¿no? Igual que en el de llegar tarde, que es esa repetición. Mm, yo creo que es eso, es un poco mi válvula de escape, quizá por eso que hablábamos también, ¿no? Volviendo a tirar del cable de ese cuidado mental que tenemos que tener en la industria, ¿no? Igual que mucha gente escribe de poesía o escribe ficción sobre su tema, igual mi cosa es hacer pequeños juegos sobre mi cabeza. También porque puedo hacerlos sencillitos y de vez en cuando sienta bien hacer algo en un día o dos que cierres y que tal y que sea como tuyo. También da un poco de pánico sacarlo ahí a la luz, ¿no? En plan, venga, ahora todos vais a leer qué me pasa cuando no puedo dormir, o qué pesadillas tengo, o qué tal, ¿no? Pero es curioso, sí, es un ejercicio, para mí es un ejercicio interesante y que me sorprendió a mí mismo. Me sorprendí el primer día que me senté y empecé a escribir. El primero que hice fue el de quedarse dormido, el del insomnio. Para mí me sorprendió. El juego me ha salido solo el hablar de mí, específicamente de mí. Además, no ocultarlo detrás de personajes o de cosas. En plan, no, mira, voy a hablarte de mí. Sí, no quiero que parezca prepotente ni nada. No, para nada. Pero sí, Esto es a veces automático cuando creas algo, ¿eh? Sientes esa, bueno, hasta inconscientemente, esa necesidad de hablar de lo que te sucede y de ti. Y como tú decías antes, ¿no? Relacionado también con las influencias, que al final, ¿de qué hablas? Pues de lo que te influye. claro, claro. ¿Qué te va a influir más que un sueño recurrente o la parálisis del sueño? Que yo recuerdo la primera vez que la sufrí, casi me muero del susto. Se te queda para siempre, es algo que se queda Joder, para siempre. ya No ves. se olvida. Sí, sí, yo creo que sí. Además, yo creo que fue una especie de tapón. Como que quité un tapón o una tirita. Porque más o menos a raíz de eso
Twines que he ido haciendo a lo largo de un año, más o menos, que también ha sido un año muy importante en mi vida en el que, bueno, pues lo de la empresa, empezar de nuevo con el estudio, empezar a dedicarme y a medio vivir solo de escribir, aunque sea de diferentes formas. Tuve una ruptura familiar, o sea, una ruptura con mi pareja, murió un familiar. Fue como un año muy de esto va a estallar por todos lados. Yo creo que fue como quitar un tapón y desde entonces, incluso en relatos y en ficción escrita, digamos, o tradicional, entre comillas, he empezado a hablar más de mí o usar referencias mías de mi vida y de mis familiares que a lo mejor antes no usaba, por lo que sea. A lo mejor ni siquiera se me ocurría, ¿no? Pero ahora hablo más de ya no solo de historias familiares, sino de miedos míos o de sensaciones mías nocturnas ligadas también muchas veces al terror. Yo he sufrido terrores nocturnos, he tenido problemas de sueño cuando era pequeño por terrores, por pesadillas y por tal. Y por lo que sea, siempre que intenté en el pasado a lo mejor usarlo, nunca cojaba, no me sentía cómodo con ello, por lo que fuese. Y ahora sí he notado que en varios relatos, en varias pequeñas ficciones que estoy moviendo o que estoy terminando o que a lo mejor sean, como el relato, me han seleccionado hace poco un relato en Cazador de Ratas, que está parcialmente inspirado en la vida de mi abuelo y en el barrio donde vivo, por ejemplo. Son cosas que no había hecho antes, ni me gustaba cuando lo hacía, ni me quedaban bien. Entonces yo creo que igual he hecho ahí un exorcismo de verdad y me he quitado alguna losa interna y he empezado a sentirme cómodo hablando más de mí mismo hacia la gente en la ficción, ¿no? Es algo raro, porque muchas veces siempre hablan de que los escritores son muy egocéntricos y siempre hablan de uno mismo y su vida y la gente de alrededor tiene miedo a salir en sus novelas y cosas así. Ahora la gente a mi alrededor puede tener ese miedo, antes igual no tanto. Pero sí, es un ejercicio, ha sido un ejercicio curioso. Yo invito a todo el mundo que intente hacer juegos de uno mismo, que es sencillo hacer juegos, es fácil, mucho más fácil de lo que no. Y la mejor forma, antes me preguntabas al principio, ¿no? De qué formación he tenido para esto. Cualquier formación que tengas para hacer videojuegos es válida. Lo importante es hacer videojuegos. Igual siempre que se dice que para escribir lo que tienes que hacer es escribir, pues para hacer videojuegos tienes que hacer juegos, acabarlos, pequeños, con herramientas, pues eso. Es que ya te digo, algo como Bitsy o Twine, que son los que uso yo por mi lado, aunque yo luego trabajé con mi estudio con otros motores y otras cosas, son perfectamente válidas y eso es un juego como lo es cualquier otra cosa. Aunque las comparativas sean horribles, pero The Last of Us 2 y un juego de Itch.io son juegos. Mejores, Sí, peores, más o menos presupuesto, pero son juegos. Igual que una novela corta y yo qué sé. Y Jerusalén de Alan Moore, que ocupa como 3 estanterías, es una novela también, ya sabes, y es ficción y la has terminado y es válido, igual, has terminado uno, pues ve al siguiente. No te pares, continúa. Hacer juegos es más sencillo de lo que parece. Y yo esto lo noté. Yo tenía pánico, no me paraba a hacer juegos. Quería hacer juegos, quería dedicarme a la narrativa de los videojuegos, la estudiaba, escribía ensayos alrededor del tema, divulgación, pero no me atrevía a intentar hacer juegos. Y en un momento dado dije, a tomar por saco. Pues ya está. ¿Quién dijo miedo, no? Y me lancé de lleno. Y más o menos ha salido medio bien. Más o menos nunca se sabe porque las empresas del videojuego y el mundo del videojuego es voluble, ¿no? Pero sí, es quitarse ese miedo. Igual que el miedo a escribir, ¿no? El miedo a la página en blanco, combatirlo aunque sea poco a poco. Es más fácil decirlo que hacerlo, claro. Eso sí. sí, sí, sin duda, pero hay que ponerse también, hay que animarse un poquillo y Sí. ponerse. Y que es normal desde fuera pensar que eso es como algo ignoto, que lo es, y es extraño, y Mm, es brujería y tal, y es súper mm, complicado y necesitas 300 personas y ordenadores gigantes. Sí, pero igual que puedes hacer cine con un móvil, igual que TikTok ahora está lleno de piezas de narrativa audiovisual que se merecen un Oscar, casi. Y es un chaval de 15 años con un móvil cutre de 100 euros, ¿sabes? Pues los videojuegos igual, lo puedes hacer con un... Es que puedes hacer un videojuego con el móvil, casi, si quieres, en un browser, ¿sabes? Hay que quitarse ese miedo que hay, que es normal y es lógico tenerlo porque uno no piensa, me voy a poner a escribir porque quiero ser como Tolkien. Al revés, ese miedo es el que te hace muchas veces parar y decir, "Ah, nunca voy a ser como quien sea". Pues da igual, no importa. Super Claro, wonderful todo esto. no, no, pero tienes razón, al final tienes que ser tú mismo, es imposible repetir el trabajo de otra persona o parecerte demasiado, ¿no? Sí, eso va a costar, pero va a costar miles de años escribiendo. Yo siempre, ¿no? Y de nuevo, ligando con el principio, con Lovecraft, Lovecraft tenía una carta muy guay de leer porque podíamos haberla escrito cualquiera de nosotros, que decía que tenía sus trabajos a lo Poe, tenía sus trabajos a lo Dunsany, pero ¿dónde estaban los trabajos a lo Lovecraft? ¿Dónde estaba él? Ujú. Incluso él mismo tardó muchísimos años y hasta que no tuvo punto de morirse y aún así no era su voz única y exclusivamente.
Pues eso nos va a pasar un poco a todos, pero para eso hay que hacer un juego, 2, 3, 15, 20. Siempre se dice en los videojuegos que los primeros 10 juegos que hagas van a ser una mierda. Pues sí, Mm, es probable. Igual que las primeras 10 cosas que escribas, algo que tengas un don, claro. entonces genial, porque vas a seguir y ya estás ahí en la carretera, dale caña. Muy bien. Te quería preguntar ahora si tienes un género de videojuegos favorito y un género literario y que recomiendes un libro y un videojuego que todo el mundo debería jugar y leer. De videojuegos me gustan mucho los juegos de estrategia, los juegos de rol, pero luego sobre todo lo que yo tiro son más a las aventuras narrativas, que es como un paraguas gigante, pero podemos entender como juegos de un solo jugador con una fuerte carga de historia, ¿no? Pero dentro de ahí creo que mi género y lo que más me gusta es lo que hablamos antes, ¿no? Los Walking Simulator. De hecho fue Dear Esther, que fue un juego que recomiendo, aunque no es el que iba a decir, que fue el que me abrió los ojos a este género y esta forma de contar. Y en ese sentido creo que hay un juego que debería jugar todo el mundo y que posiblemente a los que sigan, las personas que os sigan lo conocerán, porque si mal no me equivoco lo estuvo jugando hace poco en streaming, es What Remains of Edith Finch. Ujú. Creo que Sí, es sí, un sí. juego que es obligatorio por ley, debería jugarlo todo el mundo, porque tiene la facilidad de que es un juego que no es muy inaccesible, porque los videojuegos, a diferencia del cine y la literatura, tienen una gran barrera, y es que son juegos la mayoría de las veces. Y son juegos, y eso quiere decir que si fallas, no vas a avanzar. Ujú. Tú el padrino la vas a ver siempre. Otra cosa es que la entiendas, ¿no? O no. O cualquier película de Lynch. Si te la ponen por delante y miras 2 horas a la pantalla, la ves. Entenderla ya es diferente. O leer una novela complicada. Pero el juego puedes no pasártelo jamás. Ni comprenderlo porque no has podido, porque te han matado, te matan siempre en el mismo sitio. Entonces, en ese sentido creo que los Walking Simulator tienen ese aliciente de que no necesitan ese nivel de exigencia que normalmente tiene un videojuego. Si Dark Souls a mí me encanta, pero por mucho que te guste la historia de Dark Souls, si no te pasas un Dark Souls no lo vas a completar, no te lo vas a pasar. A mí me No lo encanta vas a Bloodborne disfrutar. y soy muy manco. Claro, y No, cuesta, claro. me encanta la historia de Bloodborne y todo, y la ambientación, pero es que soy muy manco, no, Claro, pero si no. no pasas del primer monstruo, es frustrante porque Exacto, quieres exacto. saber más, quieres entenderlo, me quiero saber esto. Es Sí. como si para seguir viendo El Padrino me obligases a hacer 100 flexiones cada 10 minutos. Pues no pasaría de los primeros 10 minutos del Padrino. No, pues entonces, What Remains of Edith Finch creo que es un juego que a todo el mundo y a todo el mundo que le guste la literatura y la narrativa le va a gustar, porque es un juego sobre contar historias, sobre lo que hablábamos antes, sobre que el ser humano solo puede percibir el mundo a través de contar historias. Y nosotros elegimos cómo hablamos de nosotros mismos y nuestra vida, y nuestras familiares. Entonces creo que es un juego como un templo, un juego muy bien escrito, muy bien pensado, muy bonito. Va a hacer llorar, va a hacer reír, lo tiene todo y dura 2 horas, así que es perfecto, porque no Ujú, necesitas echar 50 horas, ¿sabes? Como si eso fuese un Assassin's Creed. ujú, Y luego en literatura, el terror. Mi género es el terror. Tanto lo que más suelo leer como lo que suelo escribir. Es el terror. El terror en, digamos, todas sus acepciones. De terror más fantástico a terror más crudo y realista de corte splatterpunk, como el de Jack Ketchum, a horror cósmico. En general, el terror es mi género. Sin embargo, el libro que recomendaría a todo el mundo leer, bueno, puede ser considerado terror, pero tal, es La carretera, de Cormac McCarthy, que para mí fue el libro que me cambió, lo dice todo el mundo siempre de algún libro, yo creo, y nunca pensé que yo lo iba a decir, pero lo digo ya siempre desde que me pasó. La carretera a mí me cambió la vida con 16 años así cuando lo leí. Fue un libro que me hizo ver que quería escribir y dedicarme a escribir, por lo ujú. que fuese. Tuvo algo que me hizo clic y es un libro que tengo, literalmente lo tengo siempre en el escritorio, lo tengo aquí detrás de la pantalla, una edición de bolsillo hecha polvo, subrayada, escrita, etiquetada y 1000 veces, porque lo uso mucho como me desatasca mucho la cabeza. Y tiene un estilo McCarthy, además, la forma de escribir, que lo que decíamos antes, ¿no? Quitarse la tirita y el tapón. Es un estilo que a mí me gustaba mucho y que nunca me atreví a intentar replicar en mi escritura hasta hace relativamente poco. Y es una historia que yo creo que es interesante de leer, te gusta o no, incluso. Por la forma que tiene de hablar, por la forma que tiene de tratar personajes, por lo que cuentan, que está también muy en boga ahora, ¿no? Esta solidaridad que debemos tener o no, según a quien preguntes, en tiempos de crisis como el que estamos viviendo. Entonces creo que es un libro que recomendaría a todo el mundo leer. Muy bien. En videojuegos hay muchas veces clichés o manías que se repiten, ¿no? Como por ejemplo un mundo muy grande vacío para una historia corta o el tema de la amnesia, ¿no? De un personaje con amnesia, que es un recurso muy utilizado en ficción.
¿Qué opinas de estos clichés y si crees que debería desaparecer o si tienes alguno que odies especialmente? Yo creo que son útiles y necesarios a veces, porque facilita el trabajo y hay según qué juegos que sería raro no imaginar sin tener un personaje vacío, ¿no? Si juegas un Skyrim, Ujú, tú necesitas que ese avatar esté vacío. No necesariamente amnésico o que no te importe su vida, porque lo vas a llenar tú haciendo cosas. Porque si no, ya no sería ese tipo de juegos, ¿no? Muchas veces, de hecho, vienen esas disonancias. En plan, mm, me pasaba hace poco si estoy jugando a Assassin's Creed Odyssey. Y es como, vale, el juego me deja elegir bandos y ir con Atenas o con Esparta o hacer lo que quiera, pero no sé qué hacer, porque yo sé que Cassandra es un personaje que existe, en plan, me la estás creando. ujú, Aunque es mía parcialmente, pasa como con Geralt de Rivia en The Witcher. En plan, yo sé de dónde parte, yo puedo construir el personaje, pero va a haber momentos de choque. Entonces hay veces que esa amnesia o ese pasado olvidado son útiles. O mundos gigantes, ¿no? Ahora está muy de moda los mundos abiertos porque va de la mano de la tecnología, porque las consolas y ordenadores van a ser más potentes y van a permitir hacer mundos más grandes y o más complejos. Eso puede usarse para el bien o para el mal, o sea, se puede usar bien. The Witcher es un mundo gigantesco y lleno y muy bien ujú. llenado, no tiende a hacerse repetitivo, o puedes tener un Far Cry, que me encantan, me lo paso genial. Mi debilidad son los juegos de mundos abiertos con muchas interrogaciones en el mapa. Es como La mía también. este placer culpable, ¿no? Que también es una expresión Sí, sí, horrible, sí. pero es como, mira, dame un mapa con interrogaciones, que por lo menos las primeras 20 horas me las voy a pasar bien, luego me voy a cansar, pero me lo voy a pasar genial yendo de un punto a otro. Al final son repetitivos, al final es más, de nuevo, casi que se convierte en un bullet point para marketing. El juego más grande desde GTA San Andreas. Y como, bueno, ¿y qué? Me da igual que sea grande, está lleno, está bien Ujú. lleno, es interesante, son útiles todas estas cosas que vas a meter a cholón. O un juego con 17 personajes, 25 millones de habilidades, 17 millones de finales. Como, vale, pero ¿tiene sentido? O estamos aquí en una especie de concurso de medir tamaños de mapas y de cosas que no tiene sentido ninguno. Entonces creo que son herramientas y tropos y manías útiles siempre y cuando sepamos amoldarnos a ellas y seamos conscientes de nuestro, lo que se llama en la producción de videojuegos, del scope de nuestro proyecto, de hasta dónde queremos llegar y hasta dónde podemos llegar. Porque nos podría encantar hacer un juego de mundo abierto, triple A, como Elder Scrolls, pero igual somos 12 chavales que acabamos de salir de la universidad. Pues no, no lo hagas, no lo intentes, por mucho que sepas que puede ser más guay. Pero es complicado, ¿no? No hay ningún tropo así que a mí me moleste especialmente en el sentido de que exista o de que tal. El problema es cuando se sobreusan y cuando son las únicas formas que tienen de construir narrativas y herramientas. ¿No? Siempre hablan, ¿no? de Woman in the Fridge y el Born Cute Yesterday y tal, ¿no? Todos estos tropos que es como, vale, pues dale un twist, úsalo, pero gíralo, retuércelo, cámbialo, haz otras cosas, dale vueltas, ¿no? Eso es muy interesante. Estoy viendo ahora la serie de Hollywood y es muy interesante porque tienen una conversación sobre tropos en un momento de guión. Y hablan de, vale, esto es un tropo, pero si cambiamos X piezas, ya no lo es. Y hemos partido de la misma base. Es interesante la conversación que tienen como guionistas. Entonces yo creo que eso es igual, siempre puedes jugarlo a tu favor. Lo que pasa es que eso es lo complicado. Lo fácil es caer en la trampa de no usarlo a tu favor. Y ya sea por necesidad, por facilidad, por vagueza, por incapacidad, por mil cosas que pueden suceder, lo normal es que queda en nada. Y así tenemos siempre, bueno, sin mentiras, sí, puede haber algo que me molesta especialmente, pero que conecta con lo que hemos hablado antes de la representación, ¿no? De que todos sean protagonistas, señores con barba Ujú. de 40 años y tal. Es como, bueno, vale, ok, pues ya estoy cansado de tal. No estoy cansado ya y no soy todavía yo un cuarentón. Joder, pues cuando tenga 40 años estaré ya harto del todo 100% de estas historias, ¿no? De que se cuente siempre lo mismo. Pero eso más que un tropo es que hay poca diversidad de historias. Ujú. Muy bien, Pero pues por último queríamos preguntarte, bueno, si nos puedes desvelar algún detalle de algún proyecto audiovisual o escrito en el que estés trabajando. sí, ahora nuestro estudio nosotros somos culos inquietos y también por necesidad siempre tenemos varios proyectos en marcha, ¿no? Y ahora dentro de poco, de aquí a verano, no puedo decir la fecha exactamente, pero saldrá un pequeño juego que hemos hecho que es narrativo, que el diseño es parcialmente o prácticamente entero mío, que es una pequeña historia en la que eres un chamán y tienes que decidir el devenir de una tribu en base a lectura de estrellas, de constelaciones.
una especie de Civilization, pero sin toda la parte jugable. Es puramente narrativo y solo respondes preguntas a base de dibujar constelaciones en el cielo, y cada constelación tiene un significado y va a cambiar las siguientes preguntas que te hagan, ¿no? Es un juego experimental pequeñito que hemos hecho en el estudio para desatascar otras producciones y sacar un poco de financiación. Y eso es como a nivel audiovisual lo más nuevo que vaya a salir. Por lo demás, pues estoy trabajando en una novela corta que está dando vueltas y estoy revisando, que es de terror, muy splatterpunk, muy sucia, muy cruda, que es la que he comentado que estaba basada en Texas, ¿no? Que está dando vueltas, busca editorial, aunque ahora estoy en otro proceso de revisión para ir encajando. Y luego siempre tengo pequeños relatos, como decía antes. Hace poco Cazador de Ratas anunció que había cogido un relato mío en su selección de Barrio Punk, que ha sido lo último que he cerrado 100%, y ahora casualmente, y va a conectar con uno de vuestros anteriores episodios, estoy cerrando un relato de Bizarro, que es la primera vez que me lanzo a intentar escribir algo parecido al Bizarro. No sé si llegará a ser tan raro como se pueda merecer el Bizarro, pero es, digamos, la última pieza, así que estoy trabajando, ya está cerrada, acabada, la estoy revisando, que es lo que más odio hacer de escribir. Soy de esos autores que no les gusta repasar y revisitar y recorregir y tal. Pero en eso estoy, sí. Luego siempre tengo relatos a medias y cosas en la pizarra y en la libreta que me persiguen por la noche, por eso no puedo dormir. Sí, es cierto que el Bizarro tiene mucho de los videojuegos, seguro que te ha salido bien. Sí, sí, a ver. Está basado en Netflix y sus documentales. O sea, que ahí he tirado a lo visual de la televisión directamente. Pero sí, el Pizarro es muy videojueguil, efectivamente. En el Inner Circle, que también estoy ahí, se comenta varias veces. Y hace poco que leí La Casa de Arenas Movedizas, creo que fue Francisco J. alguien que lo comentó. Dijo, tenemos que hablar un día de su relación con el videojuego. Y la verdad es que leyendo no caí, pero cuando lo dijo dije, hostias, totalmente. Tiene mucho de videojuegos, sí. Sí, sí. Muy bien, Carlos, pues nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a vosotros por escuchar, la verdad, que la chapa se me ha alargado, perdonad. Yo soy Nada, nada, como, me enrollo como una persiana, perdón. ha sido muy interesante. Y nada, muchas gracias y nada, cuando quieras volver ya sabes, Ya, esta es tu yo, casa. siempre que queráis invitarme, yo encantadísimo. Y ánimo Genial, con el currazo que hacéis, que os escucho. Esto suena como gracias. súper típico, pero es verdad. Guay, guay. Muchas gracias. Gracias. Un saludo.